Gloria a Jesús. Dios le bendiga. Quiero compartir una palabra del Señor que se encuentra en Lucas, su capítulo 19, y el versículo 5 en adelante. Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios le bendiga. Le quiero compartir esta palabra bajo el tema: ¿a qué vino Jesús? Si nosotros vemos en la historia de todas las cosas que Jesús hizo, desde que empezó su ministerio y todo eso, nos damos cuenta y podemos ver a qué vino Jesús a esta tierra. Uno de los propósitos por los que Jesús vino fue a salvar, dice, y a buscar lo que se había perdido. ¿Quién era que se había perdido? El hombre, la humanidad perdida en este mundo, en el pecado, en muchísimas cosas, gloria al Señor. Y Jesús vino a buscar, vino a rescatar, vino a libertar, vino a cambiar, vino a transformar, gloria al Señor. Es por esto que vemos que donde quiera que Jesús llegaba, algo acontecía. Por eso vemos que donde quiera que Jesús llegaba, algo tenía que pasar, es decir, no se quedaba la cosa igual. Algo tenía que suceder, un cambio, una transformación en las vidas que Jesús sanó, a los enfermos, gloria al Señor, a los que sanó, a los endemoniados que libertó, a los muertos que levantó. Algo tenía que acontecer allí donde Jesús llegaba, gloria al Señor. Es por eso que vemos que Jesús le decía a sus discípulos, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, que Jesús vino con un propósito, es decir, que no fue algo así por así que Dios envió a su único hijo, sino porque el propósito que Dios tenía era que venga a rescatar y a salvar la humanidad, muriendo en una cruz por cada uno de nosotros, y que sobre todo, donde quiera que Jesús llegaba, había un cambio. Vemos lo que le sucedió a este hombre, a Zaqueo. Era un hombre de estos republicanos, gloria al Señor, era un hombre pecador, era un hombre que no era digno, según para los que estaban ahí, no, ¿verdad?, de que Jesús fuera a su casa, gloria al Señor. Por eso vemos que cuando Zaqueo, al ser, dice que Zaqueo era un hombre de pequeña estatura, que se subió a un árbol, gloria al Señor. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús y poder tener un encuentro con Él. Se subió a lo más alto que podía porque él necesitaba ver a Jesús. Él necesitaba conocer a ese hombre que transforma las vidas. Él necesitaba saber conocer de ese hombre de que tanto él había escuchado hablar con el Señor. Entonces vemos que él se subió a este árbol y quería conocer a Jesús. Pero no se quedó ahí, sino que cuando Jesús vio que Zaqueo sabía que Zaqueo quería conocerle, le dice: ven, baja, date prisa, que hoy es necesario que more yo en tu casa, gloria al Señor. Pero no solamente eso, sino que los que estaban ahí empezaron a murmurar de que Jesús había entrado a la casa de un pecador, gloria al Señor. Es por eso que vemos, gloria al Señor, que el Señor no hace acepción de personas. Es decir, que Dios, aleluya, no rechaza ni desprecia a nadie. Gloria al Señor. Es por eso que vemos que cuando esto sucedió, gloria al Señor, Jesús sabía que murmuraban y que decían, pero a Jesús eso no le importaba. A Jesús no le importaba lo que pudieran decir, a Jesús no le importaba lo que se pudiera hablar de todo eso, gloria al Señor, sino que él sabía que él tenía que cumplir con el mandato que Dios le había hecho, gloria al Señor, para que él hiciera. Y era necesario que él vaya a la casa de Zaqueo, porque vemos que desde que Jesús llega a la casa de Zaqueo, en este hombre hay un cambio, hay una transformación. ¿Por qué? Porque este hombre decide inmediatamente y le dice: Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver
cuadriplicado, gloria al Señor. Es decir, que inmediatamente Jesús llega a la casa de este hombre, en la vida de este hombre hay un cambio, una transformación. Este hombre ya ahí reconoce lo que él ha hecho mal y inmediatamente decide que en su vida tiene que haber un cambio, de que tiene que haber una transformación en él. Entonces, cuando él decide hacer esto, es por eso que vemos que cuando alguien tiene verdaderamente un encuentro con Jesús, nada queda igual. Cuando una persona verdaderamente conoce de Jesucristo, algo tiene que pasar, algo tiene que cambiar en la persona. Es decir, tiene que haber una evidencia de que Jesucristo ha llegado a tu vida. Tiene que haber una evidencia de que hay un cambio, que hay una transformación en tu vida, de que no te puedes quedar igual. ¿Por qué? Porque cuando Jesús llega a la vida de una persona, lo cambia todo. Cuando Jesús llega, transforma. Cuando Jesús llega, trae paz. Cuando Jesús llega, trae libertad. Cuando Jesús llega, trae salvación a la vida de la persona, trae gozo, trae alegría. Gloria al Señor, son tantas las cosas que Jesús trae a la vida de la persona que nadie puede quedar igual cuando tiene verdaderamente un encuentro con Jesús. Y esto fue lo que a Zaqueo le sucedió. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús, un encuentro que lo cambió todo, un encuentro que transformó su casa, su familia, gloria al Señor, porque Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, que desde que Jesús llegó a esa casa, la salvación entró directamente, gloria al Señor. Entró el cambio, entró la transformación. Es necesario que Jesús posee en tu casa. Es necesario que Jesús posee en tu casa, gloria al Señor. ¿Para qué? Para que haya ese cambio en tu vida, para que haya esa transformación. Es necesario que Jesús posee, gloria al Señor, porque cuando Jesús llega, Él lo cambia todo. Gloria al Señor, Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida.